Antes de comenzar, me gustaría plantearles una pregunta. ¿Alguna vez han considerado cómo una herramienta podría revolucionar la manera en que abordamos la regresión y la interpolación en análisis de datos complejos? Imaginémonos un escenario en que necesitamos aplicar la regresión múltiple, además de métodos avanzados como el splay lineal, el splay matricial, el splay cúbico, así como la regresión no lineal e interpolación utilizando los métodos de Newton y diferencias divididas. ¿Qué tan eficiente y precisa creen ustedes que podría ser una herramienta llamada MATLAB para realizar todas estas tareas? Pues hoy vamos a descubrir cómo MATLAB no solo facilita estos complejos cálculos, sino que también optimiza los procesos para obtener resultados precisos y confiables. Somos el grupo número 1 y espero que esta exposición de la tarea académica número 3 les sea de gran utilidad. Y sin más preámbulos, comencemos. Regresión múltiple. Permite analizar la relación de una variable dependiente y varias variables independientes. Nos han solicitado a nosotros hacer buscar un problema de regresión múltiple de 4 variables independientes. Nuestras variables independientes van a ser el cambio, el precio, el promo, la temperatura, y nuestras variables dependientes van a ser los turistas. ¿Cómo vamos a solucionar este problema? Pues necesitamos nuestra función. Necesitamos los coeficientes. Una vez hallados los coeficientes, vamos a poder hallar nuestra función. Para ello vamos a crear una matriz. Esta matriz es fácil de crear, ahora te les explico. Y vamos al final a aplicar la matriz inversa, y esto nos va a ayudar a encontrar nuestra función que le hemos puesto y calculado, ycal, ¿sí? Y ya. Para hallar nuestra matriz, pues vamos a tener nuestra matriz A y nuestra matriz B. En nuestra matriz A, en la primera fila, vamos a poner la cantidad de número de elementos, seguido de la sumatoria de x1, seguido de la sumatoria de x2, x3, x4, e igualmente en nuestra columna, sumatoria de x1, x2, x3, x4. Es por la cantidad de nuestras variables independientes. Luego vamos a hacer fila por columna. En la fila número 2, columna número 2, vamos a multiplicar. Sumatoria de x1, pues sumatoria de x1, sumatoria de x1 al cuadrado. En la columna número 3, fila número 2, sumatorio de x1 por sumatorio de x2, sumatorio de x1 por x2. Y así sucesivamente para completar nuestra matriz A. Ahora, para hallar nuestra matriz B, vamos a tener que hallar la sumatoria de nuestra variable dependiente, la sumatoria de nuestra variable dependiente por la variable independiente de x1, x2, x3, x4. Vamos a aplicar nuestro artificio, que será dividirlo todo entre la cantidad de número de elementos, y vamos a poder decir que nuestra matriz A tiene va a quedar como el promedio de x1, x2, x3, x4, x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, x3 al cuadrado, y las multiplicaciones de las x1 por x2 por x3, sucesivamente. Y en nuestra matriz B, igualmente va a quedar nuestra variable dependiente por las variables independientes. También hemos hecho un Excel. ¿Por qué un Excel? Porque son regresiones múltiples. A veces los datos pueden ser extensos, o si no, al momento de digitalizar en el MATLAB podemos cometer un error. Para eso existe un código en el Excel llamado XLRIP, que ayuda a leer los datos del archivo en Excel. Problema 1. ¿Por qué problema 1? Porque así se llama mi archivo Excel. 1 es la hoja de cálculo. Quiero que me lea la hoja de cálculo 1. Y aquí estoy diciéndole que lea la celda A3 hasta la celda A14. ¿Qué son los valores de mi variable dependiente en este caso? Ahora, los códigos de MATLAB. Ya, aquí estoy lo que hemos visto anterior. Estoy dando los valores de mi variable dependiente y mis variables independientes. Luego, ¿qué más necesito? Necesito hallar los promedios. ¿De qué? De x1, x2, x3, x4. Así que vamos a aplicar el código min, que nos va a ayudar a hallar los promedios. E igualmente tengo que hallar también x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, x3 al cuadrado. Igual aplico el mismo código min. Y así voy a poder hallar los valores de mi matriz A. Para mi matriz B, igualmente voy a aplicar lo mismo, voy a aplicar min, voy a codificar mi matriz A, voy a codificar mi matriz B, voy a ponerle mi matriz inversa de A por B, le voy a llamar coeficiente coef, y le voy a decir, solamente deseo, el A sub 0, que sea el coeficiente 1, el A sub 1, que sea el coeficiente 2, y así sucesivamente. Y aquí voy a digitalizar lo que quería, ¿no? Desde un principio, el ycal-c. ¿Para qué? Para poder hallar mi coeficiente de determinación. En mi coeficiente de determinación necesito ycal-c. Aquí va a ser, necesito el promedio de mi variable dependiente, el número de elementos de mi variable dependiente, y para hallar mi coeficiente de determinación va a ser la suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores observados y los valores predichos sobre la suma de cuadrados de la diferencia entre los valores observados y la media de valores observados. ¿Y qué le voy a decir a mi MATLAB? Pues muéstrame mi variable, mi coeficiente de determinación, muéstrame mi A sub 0, mi A sub 1, mi A sub 2, mi A sub 3, mi A sub 4, y aquí está. Lo podemos ver en el comando de Windows. Ahora, para graficar este ejercicio, voy a utilizar los siguientes códigos. Le estoy poniendo, digo, muéstrame la figura. Por supuesto, figura. Luego le digo que me grafique la malla en 3D, donde X1 y X2 son las matrices generadas. También tengo XLay, que le digo a MATLAB que sean las etiquetas. Tengo el title, que es el título de la gráfica, y pues Grion para que me muestran la cuadrícula. Ahora, en el ejercicio número 2,
hemos buscado otro problema para poder aplicar desde lo que se mencionó en un comienzo, ¿no? X lineal, X matricial, X cúbico, la regresión no lineal e interpolación utilizando el método de Newton y diferencias divididas. A continuación, mis compañeros explicarán lo demás. Bueno, yo hablaré acerca de las diferencias divididas. Las diferencias divididas son coeficientes que se calculan a partir de los valores de los datos. Estos se construyen de manera recursiva, así como podemos ver en la imagen, que es la resolución del ejercicio 2. Ello fue realizado con ayuda del Excel, permitiéndonos hallar el polinomio que interpola los datos. Todo esto es utilizado para poder formar el polinomio de interpolación de Newton, ya que éste se construye utilizando los coeficientes de las diferencias divididas. Por ello, podemos afirmar que la tabla de diferencias divididas es una herramienta útil para poder organizar estos cálculos. Bueno, en este caso nos solicitan evaluar cuando x es igual a 9. Para ello se hace uso de la fórmula. Como ven, lo resaltado en amarillo es lo plasmado de acuerdo a la fórmula, donde nos da el resultado de 6.06890, cuando x es igual a 9. Este resultado ya fue corroborado mediante el código de interpolación. Spline matricial. Bueno, para este también vamos a hacer uso del segundo problema. Este problema presenta 9 intervalos, por lo tanto son 27 incógnitas e igualmente se requieren de 27 ecuaciones. Estas ecuaciones se obtienen mediante las siguientes cuatro condiciones. La primera condición es cuando se evalúa la primera y la última función que pasan por los puntos extremos, es decir, cuando x es 2.5 y 20, y cuando y es 13 y 4.3, obteniendo las dos ecuaciones que están en el recuadro de color rojo. Segunda condición es cuando se evalúan los nodos interiores de las funciones de polinomios adyacentes que deben ser iguales en los nodos interiores. Es decir, se utilizan todos excepto los extremos y ante ello obtuvimos de 16 ecuaciones. Condición 3. La condición 3 nos dice que las primeras derivadas en los nodos interiores son iguales. Es decir, se van a utilizar todos los valores en x, pero los valores en y van a ser igual a 0, obteniendo 8 ecuaciones. La cuarta ecuación nos indica que vamos a suponer que en el primer punto la segunda derivada es igual a 0, es decir, a1 es igual a 0. Bueno, ya obteniendo ya nuestras 27 ecuaciones, formamos nuestra matriz A y nuestra matriz B, como podemos ver en la siguiente imagen. Códigos. Split matricial. Para el split matricial, bueno, ingresamos nuestra matriz ya obtenida en el MATLAB y apoyándonos de la función im para realizar el producto de la inversa de la matriz A por la matriz B, obteniendo el siguiente resultado. Sin embargo, realizamos modificaciones con la finalidad de poder identificar los coeficientes hallados, sabiendo previamente por la condición 4 que A1 es igual a 0, obteniendo el siguiente resultado. Como en este problema también nos solicitan evaluar cuando x es igual a 9, primero lo llenaremos manualmente para de ahí poder comprobar con un resultado que nos brinda el MATLAB. Bueno, como el cálculo es cuando x es igual a 0, este estaría en el intervalo 5. Por ello, la ecuación que utilizaríamos sería la siguiente. F de x es igual a 5 por x al cuadrado menos b5 por x más c5. Reemplazamos y obtenemos que f de 9 es igual a 5.312. Verificamos si es el mismo que obtenemos en el MATLAB y sí, si es el mismo y está correcto. Doy pase a mi siguiente compañera. Continuando con la exposición, hablaré sobre el split lineal, el cual básicamente son interpolaciones compuestas por polinomios lineales. Para nosotros poder resolver ese ejercicio mediante lo que es split lineal, en primer lugar identificamos nuestras variables, tanto dependiente como independiente, las cuales capturamos en una plantilla de Excel que ya mostramos anteriormente, el cual exportamos al MATLAB para posteriormente introducirlo a nuestros códigos mediante el comando xlread,
en el cual colocamos entre dos apóstrofes y también indicamos las celdas correspondientes tanto para nuestra variable x y nuestra variable dependiente y, tal como se muestra. Luego de ello, hacemos uso del comando input para poder ingresar el dato a evaluar. En este caso lo denominamos como xx y luego obtener su valor de nuestra función creada. Después, mediante el comando linspace, le damos una variable al rango de interpolación. En nuestro caso, la denominamos x1. Y también utilizaremos lo que es esto, el comando inter1, para poder realizar la interpolación, la cual denominamos como ycal1. Para el gráfico utilizaremos el comando plot, en el cual ingresamos los valores de x, de y, de x1 y entre dos apóstrofes colocamos lo que es esto lineal. Finalmente indicamos la interpolación del valor a evaluar, el cual hemos denominado como valor, e indicamos el coeficiente de determinación, en este caso es 1, y le agregamos el título para nuestra gráfica. Bien, respecto al spline cúbico, el spline cúbico consiste básicamente en la unión de varios polinomios cúbicos, los cuales se conectan de manera continua en puntos designados como nodos. Como anteriormente ya habíamos exportado nuestro Excel al MATLAB, de igual manera vamos a identificar nuestras variables dependiente e independiente y mediante el comando xlsread introducimos los valores del Excel al MATLAB. Luego indicamos el valor a evaluar mediante el comando input y de igual manera en este caso lo estamos denominando como xx. También le otorgamos una variable al rango de interpolación, en este caso también x1, y para la interpolación la denominamos como ycal1. Pero en este caso la diferencia de lo que es el spline lineal, en este caso el spline cúbico realizamos la interpolación mediante el comando spline. Y luego para el gráfico lo realizamos de la misma manera que para el spline lineal. Es decir, primero utilizamos el comando plot, luego introducimos lo que es el título y también colocamos el coeficiente de determinación y también nuestra interpolación para el valor evaluar, que también denominamos como valor. Continuando con la exposición, yo, José Daniel Guayafuero, procederé a explicar el método polinomial. Este consiste en ajustar un polinomio de grado n a un conjunto de datos y verificar su precisión mediante el coeficiente de determinación. Lo primero que haremos en este caso va a ser capturar los datos mediante la función excelRead de un Excel creado. Generaremos un conjunto de puntos x1 desde el inicio de x hasta el final de x. Apoyándonos de la función input, ingresaremos el grado del polinomio y el valor de x a evaluar. Polyfit lo que hace es hallar los coeficientes de este nuevo polinomio apoyados de los valores de x, y el grado del polinomio. Polyvar lo que hace es calcular mediante estos coeficientes hallados. Por lo tanto, ical es justamente serían los nuevos valores de y cal1 nos serviría para plotear, porque podemos ver que evalúa en x1 el conjunto de puntos y por lo tanto a la derecha podemos apreciar que al efectuar estos códigos ingresamos el grado del polinomio, el valor de x a evaluar, que es 9, y obtenemos justamente la gráfica y aparte el valor en ese punto 6.4837 para un x9. Continuando con el método de interpolación, podemos apreciar que es prácticamente lo mismo que el método polinomial. Lo único diferente es que el grado del polinomio en este caso va a ser influenciado por la cantidad de valores de la variable independiente, que sería x. En nuestro caso es 10, por lo tanto a la hora de evaluar x en 9, podemos apreciar que el grado del polinomio es 9, el valor que obtenemos es 6.0689 y el coeficiente de determinación sería 1. Para la creación de nuestro app Designer nos vamos a apoyar de los siguientes comandos: el drop down para elegir el método a emplear, edify numérico para ingresar el grado del polinomio, así como el x a evaluar, y así también en las variables de nuestro problema de regresión múltiple. Nos apoyaremos del comando button para mostrar los datos, así también como para calcular, el axis para plotear y graficar los diferentes métodos, las tablas para ver los valores, en este caso de los datos, así como también los valores de respuesta, así también del coeficiente de determinación.
y también de un edify de tipo texto para ver los cálculos del ical calculado. Mediante el callback del comando dropdown ingresaríamos el código global tipo para hacer esta variable de tipo global. En el callback del botón calcular ingresaremos el código de global tipo. Esto nos va a permitir en el dropdown colocar los métodos a elegir y mediante la función switch elegiríamos cada método. En este caso el primero sería el polinomial, pero antes de ello tenemos que capturar los datos mencionados con la función xreal de nuestro Excel ya creado. El método polinomial ya lo hemos explicado. Lo diferente sería que en este caso el plot que haríamos se mostraría en un axis. Los valores a hallar en este caso se mostrarían en la tabla, y así también podríamos evidenciar que colocaríamos un título y también un nombre en xlabel, ¿no? Continuando con el método de interpolación spline lineal y spline cúbico, colocaremos los case para respectivamente cada método y podemos evidenciar los códigos que se efectuaron correctamente. Estos ya han sido explicados como lo mencionado. Lo diferente podríamos decir que serían el plot que se hace y se muestra en y-axis, los valores en este caso que se mostrarán en la tabla, y el coeficiente de determinación también, justamente. Continuando, para el caso o case de regresión múltiple, lo primero que hacemos es capturar los datos mediante la función excelread de nuestro Excel. Después, con el apoyo de la función min, calculamos el promedio de cada variable que necesitamos para formar nuestra matriz A así como nuestra matriz B, y con el método de la matriz inversa podemos calcular los coeficientes que van a ser capturados de A0 hasta A4. Estos se van a mostrar en la tabla número 2. Y después podemos hacer que el i calculado va a ser igual a justamente esos coeficientes multiplicado por las variables, ¿no? En este caso nos apoyamos de unos edify numeric para ingresar dichos coeficientes, ingresarlos en nuestro app designer y poder calcular un valor en base a cada diferente variable. Después podemos hallar justamente por automático el coeficiente de determinación de cada uno, así como hacer las gráficas. Nos apoyamos del mesh grid para generar un cuadrícula de x1 y x2, y así justamente también podemos calcular, hacemos un y calculado grid de los coeficientes con las variables, en este caso manteniendo el promedio de x3 y x4, o sea sus medias, y estos se plotean o grafican en el y-axis. La adaptación de datos se logra mediante estos códigos. Utilizando la función excelread podemos capturar los datos ingresados en nuestro Excel, ya sea para el programa de regresión múltiple o el problema del libro de Chaplin. En este caso simplemente hacemos que se muestren en las tablas correspondientes para poder visualizarlos en nuestro app designer.